Hola, esta es la inducción de diseño de plásmidos 2, en la cual veremos rápidamente sobre la clonación usando plásmidos para expresión en células de mamífero. Ya vimos cómo es que nosotros podemos clonar usando enzimas de restricción en plásmidos, y ahora veremos cómo podemos usar plásmidos diseñados específicamente para expresión en mamíferos. Para esto debemos recordar cuál es la estructura de un gen en eucariotas. Es un tanto diferente a la estructura de los genes de procariotas. Aquí tenemos el núcleo del promotor, aquí tenemos los elementos reguladores proximales y los elementos reguladores distales. Aquí estaría el sitio de inicio de transcripción, a partir del cual se comienza a transcribir. Tenemos exones e intrones. Hay que tener en cuenta que no todo lo que está en los exones, es secuencia codante. Si bien los intrones luego van a ser clivados durante la maduración del mRNA, los exones van a seguir ahí y en el primer exón, por ejemplo, aquí podemos ver de que estaría un codón de inicio acá, y lo que estaría atrás de este codón inicio, que sí es parte del exón, pues sería una región no codante. Y vemos que es una untranslated region, el 5' UTR. Lo mismo con el último exón. Aquí vemos de que llega hasta acá la secuencia codante. Acá hay un codón stop y lo demás sería la 3' UTR. Ahora, ¿dónde es que debía parar la polimerasa de transcribir? Pues acá tenemos dos señales. Una es la señal poli A, eh, la cual le va a dar la cual va a servir para que en el procesamiento del mRNA se pueda agregar una señal poli A que le va a dar estabilidad al RNA mensajero. Y además está una región terminadora que suele estar junto a esa señal poli A. Aquí es donde se va a hacer el clivaje y el RNA polimerasa se va a soltar del mRNA y ahí va a parar la transcripción. Ah, Luego veamos, aquí tenemos el ejemplo de cómo madura el mRNA. Los intrones se retiran en el procesamiento. No solo eso, sino que además de la adición de la señal poli A en el 3', se añade el 5' cap en el extremo 5'. Y entonces los elementos que he mencionado serían los elementos que podemos ubicar tanto en el DNA como en el mRNA. Veamos, no faltó nada. Un repaso. En el, en el 5, perdón, en el DNA, la estructura de un gen en eucariotas, a diferencia de los procariotas, vamos a encontrar intrones. Y además el mecanismo de terminación de la transcripción es diferente. Para entrar más a detalle sobre eso, nos vamos a esta diapositiva donde podemos ver aquí una señal poli A, que sería esta secuencia de nucleótidos. Y además aquí tenemos esta región que es rica en uracilos, guaninas y uracilos. Y lo que van a permitir estas regiones va a ser de que estas proteínas formen un complejo que va a hacer de que se corte el, el mRNA acá y se separe la RNA polimerasa. No solo eso, sino que también este complejo va a permitir de que va a favorecer de que se añada la cola poli A al mRNA mensajero que se acaba de formar. Esos son los nombres de estas proteínas. Y entonces ese es el mecanismo por el cual se termina la transcripción en eucariotas.
Ahora veamos cómo es que se inicia la traducción. Habíamos dicho que en los procariotes la traducción se promovía en estos vectores de expresión añadiendo una secuencia de Shine-Dalgarno que va a permitir de que el mRNA se una al ribosoma en la subunidad ribosomal 30S y así se comience la traducción a partir del primer UTG que se encuentra después. En eucariotas no pasa eso. Lo que sucede es de que la subunidad ribosomal 40S es reclutada al 5', al extremo 5' cap del mRNA maduro y a partir de ese extremo se va a comenzar a escanear el mRNA en busca de un codón de inicio. Y además aquí hay una secuencia característica de eucariotas, que es la secuencia Kozak. La secuencia Kozak favorece que se comience a dar la traducción de las proteínas, no solo por esta secuencia, sino porque justo en la secuencia Kozak se ubica un codón de inicio, sería ATG. Esta secuencia Kozak, como la ven, es esta secuencia, sin embargo, ven una R que simboliza que puede ser o una adenina o una guanina. Entonces, en los vectores de expresión para mamíferos tenemos que tener una secuencia Kozak para promover la expresión de la proteína que querramos expresar. Cabe recalcar que esta secuencia Kozak no está siempre presente en los genes de eucariotas. Sin embargo, su presencia sí promueve la traducción de las proteínas. Ahora discutamos un poco sobre los vectores de expresión en mamíferos. Habíamos visto de que para la expresión en bacterias había un sitio ORI que permitía que el plásmido pueda replicarse. Y en mamíferos, este sitio ORI, en realidad, el sitio ORI no funcionaría en esos sistemas, sino que lo que se hace es insertar un sitio de origen basado en virus. Y así es como el plásmido de expresión en mamíferos podría replicarse dentro de esas células. No obstante, también se incluye el sitio ORI o el origen de replicación de bacterias, ya que al momento de nosotros manipular nuestro plásmido de expresión, lo vamos a clonar primero en bacterias para luego ya pasarlo a células de mamífero. Vamos a recordar este detalle al final de esta presentación. Con respecto a la selección, habíamos visto que la selección en bacterias la hacíamos con antibióticos. Aquí no podemos usar los mismos antibióticos, no podemos usar los mismos mecanismos porque ya estamos hablando de células de mamífero. Entonces, si le ponemos un antibiótico, esto no le afectaría a las células de mamífero. Por ello es de que se usan otras drogas como un análogo de neomicina, higromicina y puromicina y algunos otros más, de tal manera de que se va a ejercer una presión selectiva sobre las que tienen los que tienen resistencia a estas drogas. Una de las más usadas es este análogo de neomicina. El gen neo expresa un gen que hace que la célula de mamífero sea resistente
al tratamiento con la droga análoga de neomicina. Para finalizar esta diapositiva, con respecto al sitio múltiple de clonación, pues igual que en procariotas, el sitio por linker debe estar en medio de una unidad transcripcional, de tal manera que se pueda transcribir el mRNA y este se puede expresar. Y ahora vamos a ver cómo es la estructura para expresión en mamíferos, porque si ya vimos que la estructura de un gen es diferente en eucariotas en comparación a los procariotas, entonces esta estructura va a cambiar. Veamos una estructura modelo de cómo se ve un plásmido para expresión en mamíferos. Este es el plásmido pcDNA3. Aquí podemos identificar el origen de replicación. Podemos ver este otro origen de replicación, que en realidad este origen de replicación lo que hace es hacer de que este plásmido se replique, pero en solo una hebra, así que en realidad esto no se usa. Ese es el único origen de replicación que se va a usar, y esto es un origen de replicación de bacterias. Hay otros plásmidos para expresión de mamíferos que necesitan de otro origen de replicación basado en virus. Pero en realidad se podría prescindir de ese otro origen de replicación. ¿Por qué? Porque resulta que en la expresión de mamíferos, a veces los experimentos que se desean hacer no requieren que el plásmido se esté replicando constantemente en las células de mamífero, sino que con lo que uno llega a hacer que ingrese a las células puede ser suficiente para hacer nuestro experimento. Sin embargo, ya cuando se desea trabajar con estas células transfectadas por más tiempo, entonces ahí es cuando sí se necesita otro origen de replicación. Veamos aquí, este es el pcDNA que estamos viendo, sería este aquí. Ajá. Y ese otro origen de replicación al que me estoy refiriendo sí está en este plasmid, solo que no lo podemos ver bien, es este de aquí. Es el origen de replicación del el virus de SB40. Entonces, sí está ese otro elemento necesario para que este plasmid pueda replicarse dentro de las células de mamífero, independientemente de la replicación del genoma. Y luego también tenemos un gen de resistencia. En este caso es el gen de resistencia al análogo de neomicina. Y también tenemos otro gen de resistencia para cuando trabajemos con este plásmido en bacteria, y es el gen de resistencia a ampicilina. Esto es importante para que, como les dije, con este plásmido trabajaríamos primero en bacterias para construir el plásmido que nosotros queremos con nuestro inserto, y luego esto lo vamos a insertar, lo vamos a sacar de las bacterias y lo ponemos en células de mamífero. Y para seleccionar a las células de mamífero que tienen el plásmido, pues usamos este otro marcador de selección. Ahora, cada uno de estos genes tiene su propio promotor, como ven acá. Luego aquí vemos esta señal poli-A, y esta señal poli-A es, como lo vimos en unas diapositivas anteriores, una señal que permite que se dé la terminación de la transcripción, y además se añada la cola poli-A al transcripto. Esta misma señal la encontramos acá también, justo en nuestra unidad transcripcional. Esta unidad transcripcional está formada por un enhancer, que es un elemento que regula positivamente la transcripción de este gen que va a estar acá. Tenemos el promotor, citomegalovirus,
que se expresa constitutivamente en células de mamífero. Luego, aquí tenemos el sitio múltiple de clonación, que está aquí. Y si ven, antes del sitio múltiple de clonación está el promotor T7. Y aquí hay otro promotor más, encerrando lo que es el promotor SP6. Se preguntarán por qué están estos promotores y aquí yo tengo un promotor que va a permitir que se exprese mi gen en mamífero. El promotor T7 en realidad no va a permitir que se exprese este gen en células de mamífero porque se necesita de la T7 RNA polimerasa, que no estaría en las células de mamífero. Entonces, la aplicación que se le da a estos promotores en realidad son otras. Una de estas es la transcripción, la transcripción in vitro. Estos promotores nos permiten que nosotros podamos, sin que este plásmido esté dentro de una célula, nosotros podríamos transcribir ese gen usando este promotor y in vitro usando un promotor T7 y un kit de transcripción. Lo mismo con este promotor, pero sería una cadena antisense de nuestra secuencia de mRNA correspondiente a nuestro gen de interés. También, por último, tenemos aquí una secuencia FLAG. Y en realidad, como habíamos visto en procariotas, nosotros teníamos elementos que nos permitían purificar y detectar la proteína que se va a expresar. Y en este caso, en este plásmido, esa proteína, esa etiqueta que nos va a permitir detectar y purificar nuestra proteína de interés va a ser este FLAG. Hay anticuerpos ya que diseñados, elaborados contra FLAG, y eso nos permitiría poder purificar esta proteína y también detectarla usando diferentes métodos. Esto con respecto a este ejemplo de plásmido, y he enumerado los elementos básicos que se deben encontrar en un plásmido para expresión en mamíferos. Ahora veamos cómo es que una vez que nosotros construimos nuestro plásmido, ponemos nuestro inserto, así como lo hacíamos en bacterias usando enzimas de restricción. Una vez que tengamos ya nuestro plásmido listo con el inserto, nosotros, como lo había dicho, lo ponemos en bacterias, lo transformamos en bacterias, clonamos este plásmido debido a este origen de replicación. Se va a clonar, va a aumentar las copias de ese plásmido, extraemos ese plásmido y ahora ese plásmido tendríamos que ponerlo en células de mamífero. ¿Y cómo lo hacemos? A través de un proceso llamado transfección. Por si no están familiarizados con el término, la transfección se refiere al ingreso de una célula, de material genético a una célula, pero la transfección se da en células eucariotas. Esta transfección puede clasificarse de dos maneras. Una es la transfección estable y una es la transfección transitoria. ¿Qué significa esto? De que en la transfección estable lo que va a pasar es de que el material genético que nosotros ingresemos se va a incorporar, se va a integrar al genoma de la célula. Y es así que cuando la célula se replique, este material genético también se va a replicar junto con el genoma de la célula. En este otro caso, no sucede eso. Lo que sucedería sería que el material genético ingresa a la célula, pero este no se va a integrar. Y sí se va a poder expresar nuestra proteína a partir de ese material genético, pero ¿qué va a pasar? Cuando la célula se divida, este material genético ya no va a estar en todas las células hijas. Por lo tanto, esta transfección se va a ir perdiendo con el tiempo, porque las células, algunas de las células hijas ya no van a tener este material.
Lo mismo sucedería si ingresamos RNA mensajero. Nosotros no solamente podemos hacer ingresar plásmidos, también podríamos transfectar la célula con mRNA mensajero directamente usando diferentes métodos, y también ese mRNA pasaría a expresarse. Y en realidad, si lo piensan un poquito, así es como funciona la vacuna Pfizer. Ustedes hacen que ingrese mRNA mensajero a través de moléculas lipídicas. Está encerrada en un liposoma. Esta ingresa a la célula, el mRNA se libera y se expresa el fragmento de la proteína spike. Y entonces así es como se puede dividir la transfección, pero también tipos de transfección hay varios. Hay varios procesos que nos permiten transfectar. Uno de estos, y creo que es el más común con plásmidos, es la electroporación. En la electroporación se expone a la célula a corrientes, a microcorrientes eléctricas, de tal manera de que se generan microporos en la membrana de la célula. Se vuelve semipermeable, se vuelve permeable momentáneamente, y así es como puede ingresar el material genético. También se puede transfectar la célula usando, como lo había dicho, en moléculas lipídicas. Podemos tener acá un liposoma y adentro estaría el plásmido, y de esta manera se fusionaría el liposoma, ingresaría el liposoma dentro de la célula. Luego también tenemos la microinyección. Podríamos microinyectar el material genético directo al núcleo de la célula. Otro método de transfección que también es bastante usado es el método de transfección viral. Lo que se hace es de que se modifican secuencias de el material genético de un virus, de tal manera de que el virus va a transportar nuestro gen de interés. Y cuando este virus infecte a la célula, entonces se va a liberar nuestro material genético de interés dentro de la célula, y se puede integrar también al genoma. En todos estos casos puede suceder ambos tipos de transcripción. En algunos tipos de transfección viral vamos a ver en la siguiente sesión que no todos se pueden integrar al genoma. Algunos sí, algunos no. Y entonces, habiendo dicho eso, pues pasamos a explicar cuál es el proceso, o bueno, a repasar el proceso por el cual se puede expresar un gen en células de mamíferos. Primero habíamos dicho que se hace el constructo de DNA. Nosotros tenemos nuestro plásmido inicial, tenemos que ingresar nuestro gen de interés, y para eso aplicamos los métodos que aprendimos para la clonación en bacterias. Y luego este plásmido se va a clonar en estas bacterias, se va a extraer, y luego de esto se va a transfectar en las células usando uno de los métodos acá mencionados. Y dependiendo de nuestro experimento, vamos a elegir si es que queremos que la transfección sea transitoria o estable. Para una transfección estable hay un procedimiento un poco largo que se tiene que seguir para lograr de que realmente nosotros podamos seleccionar células que hayan integrado el genoma, y para eso nos sirve mucho usar el marcador de selección dentro del plásmido. Luego que tenemos nuestra clona separada, nuestra clona aislada con nuestro plásmido, lo que hacemos es propagar a la célula, y
con esto haríamos de que se produzca la proteína. Eh, existen plásmidos que tienen promotores inducibles. Así como nosotros podríamos inducir la expresión usando IPTG en bacterias, también pueden haber aquí regiones regulatorias que nosotros podemos controlar para que se exprese nuestra proteína en el momento en que nosotros queramos. Luego haríamos nosotros nuestro experimento. Si queremos traquear la ubicación, por ejemplo, de nuestra proteína dentro de la célula, o si, por ejemplo, querríamos evaluar la actividad o el cambio de fenotipo debido a la sobreexpresión de esta proteína. Y si no fuera ese caso, pues lo que haríamos sería, si nosotros queramos solamente producir esa proteína, lo que haríamos sería lisar la célula y purificarla usando el método que nos pone a disposición el plásmido. Como habíamos visto acá, teníamos el FLAG, así que aquí usaríamos métodos usando la afinidad de anticuerpos contra FLAG. Y finalmente teníamos nuestra proteína purificada. Repito, hay casos en el que no queremos purificar nuestra proteína, solo queremos detectarla. Entonces lo que haríamos sería, por ejemplo, lisar la célula, extraer las proteínas y aplicar un método, como por ejemplo uno que se llama Western blot, o si no, un ELISA, que también de seguro han escuchado. Entonces, toda esta parte depende en realidad de qué es lo que ustedes quieren lograr con la expresión de este gen en sus células. Muchas veces lo que se quiere es evaluar condiciones experimentales, cambios de fenotipo que hay en la célula debido a la expresión de genes. Así que esto va a variar mucho. Y eso sería todo. Si tienen preguntas, nos las hacen llegar. Gracias.